Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias. El siguiente nivel de invisibilidad, algo que ni siquiera es materia que produce gravedad. ¿Quién teme a la energía oscura? Adelante, Luis. Gracias a los coordinadores de esta sesión por la amable invitación que me hicieron para hablar sobre la energía oscura. Como dice el dicho, a mí me ha tocado entonces bailar con la componente más misteriosa y exótica de las muchas que han mencionado aquí. La plática la he preparado de tal forma que vayamos avanzando poco a poco en cómo ha sido el descubrimiento de la expansión acelerada del universo y después cómo es que a partir de allí inferimos la presencia de una componente diferente, exótica, que está provocando esa aceleración. Entonces, espero que no les parezcan demasiado simples las diapositivas, pero la intención es, incluso aunque esta sea la primera vez que ustedes se acercan a este tema, puedan entender qué es lo que hay detrás de todo este gran descubrimiento. Bueno, simplemente vuelvo a retomar un poco cuál es la visión que tenemos ahora del universo. Esto es lo que creemos hoy en día. Hubo una gran explosión y el universo comenzó a expandirse de diferentes maneras. Hay distintas componentes de materia en este universo, a través de las cuales se logró formar lo que ahora llamamos galaxias, cúmulos de galaxias, sistemas planetarios, y en alguno de esos planetas, al menos en en el que existimos, hay vida y vida inteligente. Y en la imagen de abajo no es una imagen obtenida por telescopios, sino a través de simulaciones de computadora que ya mencionó antes Vladimir. Voy a amplificar un poco la imagen. Entonces, esto es como si estuviéramos viajando por el universo que surge del modelo más aceptado que tenemos hoy en día. Entonces, Vladimir hablaba de una gran proeza de la humanidad en entender el universo. Bueno, está resumido aquí. Los puntos luminosos indicarían las galaxias que creemos que se formaban a través del proceso indicado por las leyes físicas que entendemos y que aceptamos hasta el día de hoy. Y entonces este sería el universo que veríamos si viajáramos a través de él. Entonces, obviamente es un universo obtenido a través de una simulación de computadora, pero las observaciones en las distribuciones de galaxias que se están llevando actualmente, que están tratando de determinar grandes catálogos de estos objetos, parecen confirmar que esta visión computarizada del universo coincide con la correcta y adecuada que observamos allá afuera. Bueno, esta es una imagen de lo que era el universo hace cientos de años, y yo creo que no hay que perder de vista que esta imagen que está aquí, en aquel entonces era tan válida como esta otra imagen que está aquí, que también es producto de la imaginación, claro, a través de la imaginación y del conocimiento que aceptamos, el conocimiento científico que aceptamos el día de hoy. Obviamente esta imagen ha cambiado y ahora tenemos una nueva que está resumida de manera muy ingeniosa en esta imagen que a lo mejor algunos de ustedes ya han visto antes. Tenemos aquí representado el inicio de la gran explosión del universo, la formación de la radiación del fondo cósmico, la formación de las estrellas y hasta llegar al día de hoy, después de 13.700 millones de años desde el inicio de esta gran explosión, y este es el universo que observamos con su expansión acelerada. Entonces, quiero volver a repetir, esta es la imagen que surge de las leyes de la física extrapoladas a las grandes escalas de tiempo y distancia del universo. No es otra cosa más que eso. Bueno, y quiero seguir insistiendo, ¿qué es la cosmología? Esta es una definición bastante precisa y concisa. Es la parte de la ciencia que tiene el modesto propósito de entender el universo entero y todo lo que contiene, ¿no? Entonces yo creo que hay que recalcar ese modesto propósito que tiene la cosmología. Pero tal vez de manera un poco más poética, ustedes lo pueden encontrar en La llama doble de Octavio Paz, donde él se toma el tiempo para revisar lo que se conocía en la cosmología en el tiempo de la edición de este libro. Y él lo que dice es, o sea, el cosmos tiene una historia y uno de los objetivos de la ciencia es conocer esa historia y contarla. La física se volvió crónica del cosmos, intersección de la ciencia más moderna y de la más antigua filosofía. Las preguntas que hoy se hacen los científicos se las hicieron hace 2500 años los filósofos jónicos, fundadores del pensamiento occidental. Estas preguntas hoy regresan y son tan actuales como los albores de nuestra civilización. Entonces,
les voy a platicar, este es simplemente para poner el ambiente filosófico en el que ahora nos tenemos que mover cuando aplicamos nuestro conocimiento científico a la cosmología. Tengo que comenzar con el agente más importante en el cosmos, que es la gravedad. Y para poder conocer el universo, tengo que conocer a esta gravedad, tengo que conocer a esto que antes conocíamos como la fuerza de gravedad, pero ahora simplemente le llamamos la gravedad, y por lo tanto tengo que entender la gravedad a través de nuestra teoría moderna, que es la teoría de la relatividad general, establecida por Einstein en 1915, que básicamente se resume en que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y así sucesivamente. Y todo está condensado en estas en estas ecuaciones tensoriales de la gravedad, donde del lado izquierdo ustedes deben poner la información de la geométrica del espacio-tiempo, no solamente del espacio, sino también del tiempo, hay que involucrarlo, y de la parte derecha hay que meter toda la información sobre la materia que compone el objeto de estudio, en este caso el universo. Entonces aquí está la parte geométrica del espacio-tiempo del universo, que es lo que nos va a interesar, y del lado derecho es toda la materia cósmica. Cuenta la leyenda que alguien bromeaba en los albores del siglo pasado que había un llanto generalizado en las carreras de física debido a que ahora para aprender gravedad todos los estudiantes tenían que aprender también análisis tensorial. Pero bueno, entonces tengo que comenzar con la parte geométrica. Aquí trato de resumir, muy resumido, ¿de qué se trata la parte geométrica del universo? Todo está basado en lo que conocemos como el principio cosmológico, establecido por el mismo Einstein, en el que tal vez es el primer artículo cosmológico en el sentido moderno de la palabra, en 1917. El universo es espacialmente homogéneo e isotrópico, y esto se expresa matemáticamente en la forma de lo que se conoce como la métrica de Friedman-Robertson-Walker, escrita de esta manera. Es la forma en que medimos tiempos y distancias sobre el espacio-tiempo, y bueno, para no abrumarlos con toda la información que uno puede meter en una métrica, para el universo nos va a interesar dos cosas que aparecen en esta expresión matemática. La primera es esta función del tiempo que se conoce como factor de escala, y este factor de escala condensa toda la información sobre la expansión del universo que nos va a dar la teoría de la relatividad general. Es una función importantísima, de la que voy a estar hablando más adelante. Y también otra información que nos dice es que el universo puede tener tres tipos de curvatura espacial, que aquí simplemente se le llama de manera coloquial como cerrada, plana o abierta. La plana sería la más, digamos, entendible para nuestra experiencia diaria, no habría curvatura del espacio, pero las otras, si se quieren imaginárselas, la curvatura cerrada podría ser, por ejemplo, a nivel de una superficie de 2 dimensiones, la superficie de una esfera. Es como si ustedes imaginaran el universo bidimensional y que fuera una esfera, o la otra que es la geometría abierta. Ustedes podrían imaginarse, si fuera un universo bidimensional, como la superficie de una silla de montar. Claro, eso hay que extrapolarlo a nuestro espacio-tiempo, que tiene 3 dimensiones espaciales. Traten de imaginarse una esfera no bidimensional, sino tridimensional, y eso es lo que ustedes podrían entender por el universo cerrado, y lo mismo habría que hacer con una silla de montar, pero en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Bueno, pues sucede que este factor de escala de que tanto les he hablado contiene información física sensible sobre lo que observamos en el universo, y solamente voy a mencionar la más importante. Este factor de escala que está aquí nos da información de cómo se propaga la luz en las geodésicas del espacio-tiempo del universo. Y la luz es afectada por la gravedad de nuestro universo. Y esa afectación de la gravedad se manifiesta en lo que se conoce como el corrimiento al rojo, representado por esta letra Z, que es el cambio en la longitud de onda de la luz conforme se propaga de objetos luminosos lejanos hacia nosotros. Y algo muy interesante es que cuando uno resuelve las ecuaciones de geodésicas, que es lo que hay que resolver, según lo indica la relatividad general, uno encuentra que hay una relación directa entre este factor de escala teórico, que nos lo indica la teoría, y una observable, que es el corrimiento al rojo de la luz que nos llega de otros objetos luminosos.
Entonces, el tamaño del universo, porque este factor de escala nos va a dar información sobre el tamaño y la expansión del universo, está relacionado con una observable que los astrónomos detectan continuamente en sus telescopios, el corrimiento al rojo de la luz que reciben estos telescopios. Entonces, teoría y observación tienen una conexión de acuerdo a la teoría de la relatividad general. Ahora quiero remarcar que este corrimiento al rojo, en principio uno puede tender a confundirlo por el movimiento del objeto luminoso, por ejemplo, de una galaxia, que al alejarse de nosotros, entonces la luz se corre hacia el rojo, al moverse hacia nosotros, el espectro se mueve hacia el azul, pero no hay que confundirlo. Este corrimiento del que estoy hablando es un corrimiento gravitacional. Todo objeto al moverse en un campo gravitacional debe sufrir algún cambio en su energía. La luz se mueve siempre a la misma velocidad y de acuerdo a la mecánica cuántica, su energía está relacionada con su frecuencia. Entonces, al moverse en el campo gravitacional, su energía debe ser modificada, por lo tanto su frecuencia y por lo tanto también su longitud de onda, pero no su velocidad, como estaríamos acostumbrados en la mecánica newtoniana. Entonces quiero remarcar esto, este corrimiento al rojo es debido a la presencia del campo gravitatorio del universo y que afecta la propagación de la luz en el mismo. Y esto se manifiesta básicamente en que se puede detectar las líneas de absorción de distintos elementos químicos, por ejemplo, comparando el espectro de luz proveniente de alguna otra galaxia con el que observamos, por ejemplo, en el Sol, y entonces observar este corrimiento en las líneas, ver que hay un corrimiento rojo, y por lo tanto eso lo interpretamos como la presencia del campo gravitacional del universo, que a su vez, como está relacionado con el factor de escala, de acuerdo a la métrica del espacio-tiempo, entonces lo relacionamos con la expansión del universo. Entonces, el corrimiento al rojo, de acuerdo a la relatividad general, debe interpretarse como evidencia de la expansión del universo, que eso fue lo que hizo Hubble en 1929, su gran descubrimiento de la expansión del universo, donde él pudo lograr medir la distancia a distintas galaxias y determinar la velocidad de recesión. Bueno, en ese entonces todavía se hablaba de velocidades de recesión, aunque ahora lo hacemos más en términos de corrimientos al rojo, que es lo más correcto. Entonces él descubre a través de esta famosa gráfica la expansión del universo. Pueden notar aquí que, aunque estoy hablando de velocidades, las unidades son de kilómetros por alguna razón. En aquel entonces las velocidades se medían en kilómetros, ahora ya no tanto. Muy bien. Bueno, sucede que uno puede seguir trazando a qué distancias están los objetos y midiendo sus corrimientos al rojo, pero conforme uno aumenta la distancia es más difícil determinar cuál es exactamente la distancia a la que están, y también necesita uno objetos cada vez más luminosos, más brillantes, para que su luz pueda llegar hasta nuestros telescopios. Y aquí se empieza uno a auxiliar en los últimos 30 años en la cosmología de lo que se conoce como las supernovas tipo 1A. Son supernovas, las supernovas son explosiones muy brillantes. Se supone que es de un sistema binario. La explosión proviene de un sistema binario. Esta es simplemente una representación gráfica de lo que sería la curva de luz de intensidad luminosa de la supernova explotando. Y aquí está, digamos, una figura ilustrativa de que tenemos una galaxia y cómo está detectándose esta supernova, que puede ser por ciertos instantes de tiempo tan luminosa como la misma galaxia, o tan intensa como la misma galaxia que la contiene. Y entonces, utilizando estos datos de estas supernovas, lo que se hacen es establecer catálogos de las curvas de luz, de las curvas de intensidad luminosa de todas las posibles supernovas tipo 1A que uno puede encontrar alrededor. Esto es simplemente una de las tablas que presentan los astrónomos y astrofísicos en sus artículos, ¿no? Ustedes pueden ver los distintos puntos experimentales o observacionales, como ustedes quieran llamar, y las curvas a las que se ajustan esos puntos observacionales, que nos da confianza de que estamos viendo el mismo tipo de objeto y por lo tanto entendemos cuál es su evolución luminosa. Bueno, trabajando con este tipo de catálogos se pueden establecer lo que ahora se conoce como los diagramas modernos de Hubble. O sea, traten de comparar este diagrama con el que les mostré anteriormente de Hubble, pero obviamente atribuido a objetos que se pueden observar a distancias mucho mayores de las que jamás pudo imaginar Hubble. Y entonces los puntos en negro que están aquí indican
distintas supernovas que han sido observadas y la distancia y el corrimiento al rojo a la que se encuentran. En la escala horizontal ustedes pueden ver que este es el tiempo presente y entonces hacia la izquierda nos movemos hacia el pasado. Casi podemos ver que esta supernova que está indicada en esta gráfica prácticamente sucedió hace 8.000 millones de años, ¿no? Es un objeto que explotó hace muchísimo tiempo, pero se puede detectar y se pueden determinar sus propiedades. En la escala horizontal ustedes pueden ver el factor de escala normalizado al día de hoy. Prácticamente esta supernova casi explotó cuando el universo tenía la mitad de su tamaño actual. Y del lado derecho también pueden observar el corrimiento al rojo que se observa de la luminosidad de esa supernova. Bueno, y las distintas líneas a colores indican, de acuerdo a la teoría, el tipo de expansión, el tipo de modelo y la expansión que debería sufrir el universo, dependiendo de su contenido material y otros elementos. Bueno, sucede que podemos tener un universo que siempre desacelera, que son estas líneas que están acá, o podemos tener un universo que primero desacelera y después acelera. Claramente se puede ver que los puntos observacionales prefieren o indican que nuestro universo debió haber sido uno que primero desaceleró su expansión y después entró en una fase acelerada. ¿De acuerdo? Entonces, la evidencia observacional comparada con los distintos modelos obtenidos de la relatividad general indican la presencia de una aceleración del universo. La gran pregunta es, ¿por qué acelera este universo, no? Pero antes de pasar a eso, pues simplemente lo que ustedes ya saben, el año pasado se otorga el premio Nobel en física precisamente a los descubridores de la expansión acelerada del universo. Cuando sale esta noticia, muchos nos preguntamos cuál fue el criterio que utilizó el comité del premio Nobel para otorgarlo, pero veo que, muchos nos dimos cuenta de que fueron bastante precisos y cuidadosos. El premio Nobel, hay que establecerlo, fue otorgado por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo a través de las observaciones de supernovas distantes, ¿sí? No fue otorgado por el descubrimiento de la energía oscura o algo por el estilo, sino simplemente por establecer este hecho de que el universo está en el tiempo presente en una fase acelerada, ¿sí? Entonces, vale la pena mencionar que uno puede decir que este es el tercer premio Nobel otorgado en el área de cosmología propiamente, después del que se otorgó para el descubrimiento de la radiación del fondo cósmico, después el que se otorga para la determinación de las anisotropías de la radiación del fondo cósmico, que fue en el 2006, y luego este tercero, en 2011. Bueno, ¿qué es lo que acelera el universo? Para eso, inevitablemente, tengo que volver a las ecuaciones de Einstein, que son las que me dicen cómo se comporta la gravedad en este universo, y las ecuaciones de Einstein para el universo no son complicadas, son básicamente dos, las que aparecen, debido al principio cosmológico que estoy adoptando. Están escritas aquí. Seguramente para mis colegas físicos no será difícil leerlas, pero voy a tratar de explicarlas y no deformar la información que viene aquí. La primera se conoce como la ecuación de Friedman y es, casi puedo decirlo con seguridad, es la ecuación más importante de la cosmología. Y entonces tiene que ver con la derivada temporal del factor de escala elevado al cuadrado, es decir, tiene que ver con la velocidad de expansión del universo, y nos dice que la velocidad de expansión del universo está provocada o su comportamiento está determinado por la densidad de energía del universo y también un factor de curvatura. Es decir, necesito determinar cuál es la densidad de energía del universo y con eso puedo determinar la velocidad de expansión del mismo. Y la segunda se conoce como la ecuación de la aceleración porque aquí hay una segunda derivada que siempre relacionamos con la aceleración del universo. Y las ecuaciones de Einstein me dicen que todo este factor participa en la determinación de la aceleración, tanto la densidad de energía de la materia cósmica como de lo que llamamos su presión, imaginándonos que es un fluido. Entonces todo este factor juega para la expansión, para determinar la aceleración del universo. Hay aquí un signo menos, ustedes también pueden identificar que aparece aquí la constante de gravitación de Newton, incluso la velocidad de la luz, la constante de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces uno tiene que analizar estas dos ecuaciones para tratar de determinar cuáles serían las propiedades de la materia que provoque una expansión acelerada del universo. Bueno, sucede que de las mismas ecuaciones yo puedo obtener gravedad atractiva si la materia en el universo cumple con esta desigualdad matemática, que la suma de su densidad de energía más 3 veces su presión sea mayor que cero. Eso me provoca una aceleración negativa, el universo está desacelerado.
Y bueno, por ejemplo, esto es lo que uno entiende que debe suceder con la materia oscura de la que nos platicó Vladimir. Esa materia oscura logra, si dominara el universo, lograría desacelerarlo. Pero si yo lo que estoy detectando es una aceleración, entonces necesito que esta cantidad, de acuerdo con Einstein, sea negativa. Y entonces, a cualquier modelo físico de materia que pueda cumplir con esta relación, es lo que en la comunidad de cosmología nos referimos como la energía oscura, ¿sí? Cualquiera que pueda cumplir con esta. Obviamente la materia a la que estamos tan acostumbrados, la materia que incluso en los cursos avanzados de física aprendemos sobre física de partículas, no cumple con esta relación. Es por eso que causa extrañeza encontrar la aceleración del universo y segundo, encontrarnos con que esa materia que esté provocando esa aceleración debe tener esta propiedad tan exótica, ¿sí? Muy bien. Existe un modelo que también ya lo mencionó Vladimir. El modelo más sencillo se conoce como la constante cosmológica de Einstein, que también el mismo Einstein la introduce en sus ecuaciones en 1917, pero por razones completamente diferentes a las que nos interesan el día de hoy. Estas son las ecuaciones de Einstein un poquito con más detalle, pero fíjense en el lado izquierdo, para introducir la constante cosmológica lo único que tenemos que hacer es este pequeño cambio. Y se le conoce como constante porque precisamente es simplemente una constante que uno tiene que agregar. Esta lambda que está aquí es la que me estoy refiriendo como una constante. Esta constante es la que uno tiene que agregar a las ecuaciones de Einstein para poder tener un universo acelerado. Y metida aquí en las ecuaciones de Einstein, simplemente su interpretación es una constante fundamental de la naturaleza más que tenemos que considerar. Es decir, al mismo nivel que digamos la constante de Planck o la constante de gravitación de Newton o la constante de la velocidad de la luz. Una constante fundamental extra de la naturaleza que en principio es predicha por la relatividad general y que entonces debemos determinar a través de métodos experimentales. Pero bueno, que sea una constante no nos explica qué es exactamente, de dónde viene esta constante cosmológica, cuál sería su origen. Y hay muchas interpretaciones para ella que voy a mencionar un poquito más adelante, si me alcanza el tiempo. Pero por ahora, si nosotros pensamos que la explicación correcta por el momento es la constante cosmológica para la energía oscura, uno mete todo el modelo, lo mete en la licuadora de las leyes de la física y entonces puede uno hacer acotamiento de los distintos parámetros cosmológicos y lo que mencionaba Vladimir, si uno toma observaciones en cúmulos de galaxias, de las supernovas, de la radiación del fondo cósmico, lo que sucede es que la materia oscura en este universo debe ser como el 26% y la energía oscura en la forma de una constante cosmológica debe ser aproximadamente el 70%. ¿Sí? Por lo tanto, estos son números actuales, por lo tanto la energía oscura debe ser la componente material dominante del universo. Ya si quieren irse un poco más en detalle, este es el tipo de listas que, por ejemplo, el WMAP, la colaboración que midió recientemente las anisotropías de la radiación del fondo cósmico, ustedes pueden ver aquí que estos son los números que reporta tanto para la energía oscura en forma de una constante cosmológica y la materia oscura fría que se mencionó en la plática anterior. Entonces no es simplemente que yo les diga que es aproximadamente tal porcentaje, son números que se determinan al hacer ajuste de los modelos cosmológicos con las observaciones. ¿Sí? Bueno, simplemente para volver a decirles un poco más que hay debajo de la carpeta, ha habido, como en toda rama de la ciencia, un gran debate sobre que esté bien determinado que el universo se esté acelerando. O sea, lo primero que hay que estar bien seguros es que el universo esté acelerando. Aquí simplemente tomo unas frases de un artículo de los muchos que han aparecido, donde se toma la molestia de hacer un análisis exhaustivo sobre la evidencia de la aceleración del universo, y ellos a lo que llegan a la conclusión es bastante interesante. Dicen, bueno, la evidencia preponderante realmente apunta a que tenemos un universo acelerado. Ustedes pueden ver aquí, simplemente que no se trata de ocultarles los datos que se manejan en la comunidad. Ustedes pueden ver aquí los datos observacionales sobre lo que se conoce como el factor de desaceleración, esta Q sub 0 que está aquí. Estos son los números que arrojan las observaciones con sus incertidumbres. Dependiendo de los datos que uno tome, es el tipo de incertidumbre que uno encuentra. Esta es la predicción que hace el modelo favorito de todos. Si uno le pone números, es menos 0.59 la predicción, que concuerda bastante bien, no con todos, pero
es un valor negativo y al menos el valor negativo alrededor de 0.5 coincide con lo que uno obtiene de las observaciones. Es bastante complicado todo este proceso, ¿no? Déjenme ir a... perdón, pensé que tenía la anterior transparencia. Ya me queda poco tiempo. ¿Existe la constante cosmológica? Ahora la siguiente pregunta es, bueno, el universo se acelera. Realmente la constante cosmológica es lo que está provocando esa aceleración y bueno, también se pueden hacer estudios al respecto. En la parte horizontal de esta gráfica, ustedes aquí pueden ver la componente de materia oscura fría y en la parte vertical está lo que se conoce como la ecuación de estado de la energía oscura. El valor de la constante cosmológica, para que esto fuera una constante cosmológica, debe ser exactamente -1, ¿de acuerdo? Y entonces aquí está la combinación de diversas observaciones otra vez, supernovas, radiación del fondo cósmico, oscilaciones acústicas de bariones, y bueno, todas parecen coincidir o agregarse alrededor del valor de -1, indicando que muy posiblemente el valor de la energía oscura es, con muy alta probabilidad, una constante cosmológica. ¿Qué es la constante cosmológica? Existe el gran misterio de lo que es... Una posibilidad que ya para terminar esto voy a mencionarles es el principio antrópico, utilizando lo que se conoce el panorama de la teoría de cuerdas, donde se establece que los vacíos cuánticos de nuestro universo pueden ser muchísimos, 10 a la 500, un número de alrededor 10 a la 300, 10 a la 400 vacíos cuánticos, y que alguno de esos vacíos cuánticos corresponde al valor de la constante cosmológica de nuestro universo. Entonces, esta es simplemente una imagen pictórica. Imagínense que este es el potencial de energía del universo, obviamente está muy simplificado. Imagínense que el universo es una pelotita que puede trasladarse entre las distintas crestas y valles de esta gráfica, y por ejemplo, sucede que nuestro universo es una pelotita que alcanzó a caer en este lado donde pudo haber inflación, una pequeña constante cosmológica y el universo se expande bien. Pero pudo haber caído en otro vacío cuántico donde no pudo haber inflación, donde hubo inflación pero se recolapsó, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo todavía bastante especulativo qué puede ser la constante cosmológica o de manera general qué puede ser realmente la energía oscura, ¿no? Simplemente un listado, no es exhaustivo, hay muchas más posibilidades. Pero bueno, voy a tener que terminar aquí. La conclusión es que la imagen del universo que tenemos es el derivado de nuestras leyes físicas y de las suposiciones sobre el tipo de materia que contiene. Hay que tener cuidado, la cosmología ahorita la consideramos una ciencia bastante establecida, pero como decía Darwin, hechos falsos son altamente perjudiciales para la ciencia, pero tal vez las falsas imágenes no, porque las falsas imágenes entonces podemos intentar derrumbarlas a través de las observaciones, ¿no? Y pues otra vez terminando con Octavio Paz, soy un físico y por eso mismo soy un filósofo e incluso un metafísico, juicio perfectamente aplicable a los cosmólogos especulativos modernos. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, como se habrán dado cuenta, no tuvimos ya el coffee break. Es que empezamos 12 minutos tarde y el coffee break era solo 15, así que no tenía sentido 3 minutos ir y regresar. Bueno, preguntas, comentarios con relación a la plática del doctor Luis Ureña. Luis Felipe. Una cosa muy interesante que la gente me pregunta a mí, y que al no saberla te la paso la pregunta, es por qué si la materia oscura está tan consolidada observacionalmente, tiene tanto tiempo de descubierta, el premio Nobel de Física se da a la energía oscura, que es una cosa que es de, digamos, inclusive, como decías tú, a lo mejor parece estar bien, pero podría estar hasta mal. Entonces, ¿por qué se favorece a la energía oscura sobre la materia oscura en el otorgamiento del premio Nobel? Pues déjeme aventurar una pregunta, y yo también, una respuesta, yo también me la he hecho muchas veces esa pregunta. Me parece que hay un momento bastante determinado para el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Me parece que eso pudo haber influido en el comité. Para la materia oscura, como que es más difuso determinar en qué momento se logró establecer bien que existe la materia oscura y también a quién dárselo. Por ejemplo, pudo haber sido a Zwicky, ¿no? Que fue el primero que habló, pero no habló de materia oscura en el sentido moderno de la palabra.
Pudo haber sido a Jim Peebles, ¿no?, que hizo las primeras simulaciones introduciendo materia oscura para determinar la estabilidad del disco galáctico en los 70s. Pero parece que el concepto de materia oscura ha tardado mucho más tiempo en definirse y como que muchos han contribuido. Y mi especulación es que como no hay un tiempo definido y una persona definida a quien atribuirle exactamente la concepción de la materia oscura, es por eso que ha pasado desapercibido, ¿no? Por ejemplo, también sucedió con la radiación del fondo cósmico, se le da a los descubridores, pero no se comparte el premio con los que le dieron la verdadera interpretación de qué es lo que estaban viendo Penzias y Wilson, ¿no? Entonces, eso es lo que aventuro yo. Y nada más para complementar, ¿no? Justamente la evolución del concepto de materia oscura se ha desarrollado en el seno de la astronomía con un gran conjunto, un gran cuerpo de observaciones, teoría, iterando muchas veces. Como decía Luis, es muy difícil, pero si a mí me preguntan, yo no diría Peebles, yo diría tanto porque han sido los que desde el principio han trabajado y han cultivado hasta el día de hoy todo este paradigma. Yo diría que los que tendría que tener el Nobel en caso de otorgarse materia oscura es a Simon White y Carlos Frenk. ¿Otra pregunta o comentario? Hola, disculpe, ¿cuál es, sobre la naturaleza de la energía oscura, sobre todo la materia oscura, dices materia no bariónica, pero de la energía oscura nos presentó rápidamente, creo que me parece la penúltima diapositiva, propuestas sobre lo que podría ser. ¿Cuál es su apuesta o cuáles son las apuestas que están? La energía oscura es un concepto mucho más complicado. Si uno trata de traducir la constante cosmológica, no tanto en términos de un vacío cuántico, sino en términos de una partícula nueva, como en el caso de la materia oscura, cuando traduces la materia oscura a una partícula nueva, pues salen partículas supersimétricas y los que trabajan en física de partículas tienen propuestas para eso. Si tú tratas de hacer lo mismo con la energía oscura y traducirlo en una partícula nueva, termina teniendo propiedades pero tan exóticas que incluso las extensiones de la física de partícula que conocemos no logran darnos alguna pista de lo que es. Entonces, si no tienes pista de qué puede ser esa partícula, no tienes pista de cómo puede estar mandando señales a través de la materia normal que conocemos, no puedes detectar esas señales provenientes de diversas fuentes luminosas del universo. Entonces se vuelve muy complicado cuando tú traduces la energía oscura en una partícula. Tiene propiedades completamente exóticas. Y lo más importante, la constante cosmológica para poder detectarla, o sea, si los astrónomos hubieran intentado detectar la constante cosmológica a nivel galáctico, no lo logran. Porque si tú tratas de medir cuánta energía oscura hay en un volumen de una galaxia, es muy pequeñita comparada con las que realmente dominan en una galaxia. Entonces tienes que tomar volúmenes del orden de cúmulos de galaxias para poder determinar a la constante cosmológica. No fue hasta que llegó la tecnología capaz de hacer eso que la logramos detectar, ¿no? Entonces sigue siendo, por ese tipo de razones, sigue siendo muy elusivo decir de manera más determinista cuál sería la naturaleza de esa energía oscura. Muy bien, agradecemos una vez más a doctor Luis Ureña, gracias.